¡Villanos a la carga! No solo cargaron los caballeros en las navas de Tolosa. Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Velum Artis Historia Militar. Hola a todos, bienvenidos a Velum Artis Historia Militar. Regresamos a la Reconquista, a la gran batalla en las navas de Tolosa. Pero esta vez no vamos a fijarnos en los tres reyes, ni en los caballeros de las órdenes religiosas, ni en los caballeros y nobles, sino en los villanos, gracias a nuestro amigo José Luis Costa. Hola José Luis, ¿qué tal? Hola, bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal todos? Pues aquí José Luis, con unos mayores expertos en España y en Portugal sobre las milicias concejiles, y vamos a hablar un poco de villanos a la carga, ¿no? Sí, vamos a dar otra vuelta de tuerca a los diferentes programas que tenemos ya sobre las navas, tanto mío como de otros compañeros del canal, pero esta vez vamos a centrarnos en una parte de los combatientes cristianos, ¿no? Que son las milicias que tuvieron una gran presencia numérica en las navas, y vamos a, bueno, a ver brevemente, vamos a hablar un poco cuál fue esta presencia, el porqué y cuál fue su papel en la batalla, siempre y cuando teniendo en cuenta que en las grandes crónicas, las grandes narraciones que hay, pues lógicamente están destinadas a un público de las élites sociales medievales, y realmente donde se pone el protagonismo es lo que comentabas anteriormente en la presentación, ¿no? En los caballeros, en los monarcas, en la nobleza, y no tanto en este tipo de combatientes. Incluso vamos a ver que las pocas referencias que tenemos sobre ellos tampoco son muy buenas por su papel, ¿no? Pero bueno, siempre cogiéndolo, como decimos, con pinzas, debido a que, bueno, que tanto las crónicas como las narraciones están destinadas a elevar el espíritu de ciertas élites, ¿no? Pues invito a la gente a ver el programa que hicimos sobre las milicias concejiles, que ahí hablamos de qué eran exactamente, y esta vez nos vamos a fijar en su papel en la batalla de las Navas de Tolosa. La gran batalla de, digamos, de la Reconquista, ¿no? Podemos decir el mayor ejemplo de batalla campal en la Edad Media española, bueno, Sí, o hispana, ¿no? bueno, Porque a lo aquí el término largo. español puede generarnos. Sí, el término podemos decir que tenemos otro tipo también de batallas en otros siglos, ¿no? Como puede ser Uclés, como puede ser Alarcos, que tiene una ¿Mm? gran importancia y tiene mucha relación con lo que vamos a ver hoy, o puede ser después, posteriormente, Nájera, ¿no? Que son como otro tipo de batallas, ¿no? Pero sí, realmente las Navas está considerada como, digamos, es conocida por todos. Yo creo que todo el mundo oyó hablar alguna vez de las Navas de Tolosa, pero también, bueno, tenemos que tampoco tiene, en mi opinión, el protagonismo que podría tener en otro país. Y si estuviéramos hablando de otro país, recientemente, mira, tenemos las conmemoraciones de Poitiers en Francia, o por ejemplo en Portugal con la famosa batalla de Aljubarrota. Las Navas debería, en mi opinión, debería ser un mito, ¿no? De la historia militar española, y particularmente de la historia medieval. Y realmente yo creo que no tiene el protagonismo que debería de tener, pero sí, podemos considerar que es el gran hecho extraordinario de la Edad Media en la península, siempre teniendo en cuenta que, como decimos siempre, las batallas en la Edad Media no es como nos las ofrecen las películas de Hollywood, ¿no? Las batallas son hechos muy extraordinarios, porque en unas horas, en unas jornadas, te juegas todos tus recursos humanos y materiales y logísticos, ¿no? Por lo tanto, una batalla siempre se intentaba eludir, y cuando se realizaba era ya por un momento ya cumbre dentro de ese conflicto bélico, ¿no? Y en las Navas, bueno, vamos a ver que hay varias motivaciones que nos llevan a ellas, y que nos lleva a ella, y vamos a ver cómo es la participación, y también esta participación no tan conocida, pero que no está tanto en los libros de historia, pero que fue muy importante para la batalla. Y vamos a ver cómo van apareciendo también una serie de mitos que lo vemos a lo largo de la historia, ¿no? Vamos a ir viéndolo. En ¿Mm? este sentido, bueno, como ya tenemos, como dijimos, varios programas, en este sentido, las Navas de Tolosa, brevemente, resultan
de ciertos acontecimientos, ¿no? Que se van encadenando y que dan, ¿no? El primero es la sed de venganza o, digamos, de revancha de Alfonso VIII tras la derrota de Alarcos, que decíamos anteriormente, ¿no? En el año 1195, en la que el descalabro del ejército cristiano es total en Alarcos y poniendo en peligro toda la frontera del Tajo, ¿no? Poniendo incluso peligro lo que sería la joya de la corona, que es Toledo. Alarcos es un desastre a nivel humano, material y económico para Castilla. Y entonces estamos hablando de un Alfonso VIII mucho más joven que pretendía afianzarse en el trono a través de una gran victoria contra los musulmanes. Y esta derrota, las fuentes nos hablan que marca todo el devenir de Alfonso VIII hasta la batalla de las Navas, ¿no? Tenemos documentación, tenemos cartas, tenemos fuentes en las que incluso posteriores, ya estamos hablando de posterior a Alfonso VIII, en que habla de esa ansia del rey de tener una revancha por esa espina clavada, por ese dardo clavado tras la derrota de Alarcos. Después tenemos otro tipo de sentimiento muy medieval también. Estamos hablando de las Navas, es cruzada, es una guerra santísima, es una cruzada. Entonces estamos viendo también un sentimiento religioso, ¿no? de Jesucristo que está presente en todo el llamamiento general, todo el alistamiento general que se produce para la batalla que vamos a ver a continuación. El sentimiento de Jesucristo lo quiere, podemos decir, ¿no? Jesucristo nos lo manda. Tienen una labor también religiosa muy, muy importante realizada por la persona que todos conocemos, que es Jiménez de Rada, que es el gran, como dice un compañero, un amigo mío, el gran fungidor de la España de esa época, de los reinos cristianos, ¿no? Jiménez de Rada tiene un empeño personal en hacer que esta campaña sea una cruzada. Como sabemos, es de interlocutor con el clero francés, con el clero vaticano, para que el Papa y toda la curia romana declaren que la campaña de las Navas va a hacer una cruzada, ¿no? Estos, digamos, que son los grandes rasgos de la batalla, pero después tenemos otros pequeños más domésticos, ¿no? Como puede ser que se va fraguando porque Castilla termina en el año 1209, 1210, termina su conflicto con León, que había devastado también la frontera con el Reino de León, y Castilla termina ese conflicto victoriosamente, y por lo tanto apacigua lo que serían los reinos cristianos. En ese momento las relaciones con Portugal o con Aragón están en una especie de, bueno, a lo largo de la Edad Media siempre están en conflicto fronterizo, pero bueno, en ese momento hay como vamos a decir, una paz, ¿no? Hay como una pequeña paz o tregua, y lo que permite, una vez asentado este periodo, permite mirar hacia el sur, ¿no? Como decíamos, que es el gran devenir de Alfonso VIII, ¿no? Lo que ocurre es que los acontecimientos se precipitan. Hay una serie de incursiones cristianas en Al-Ándalus, bueno, por el infante Fernando. Hace una gran, lo que habíamos hablado en el programa de las milicias, ¿no? Una gran incursión, un gran forzado en territorio andalusí. Después los almohades responden con el asedio y toma de Salvatierra, que también precipita el acontecimiento de la batalla. Y digamos que todas estas circunstancias dan pie a que de una vez por todas se ponga en marcha una campaña que tanto logísticamente, cuando hablamos de Edad Media siempre lo decimos, no podemos hablar de una logística como nosotros podemos entender, ¿no? De un avituallamiento como nosotros, de abastecimiento de tropas, logística como nosotros podemos entender. Pero sí podemos determinar que para las Navas, dentro de ese poco recorrido que tiene en esa época, se realiza
todas las estrategias, todas las gestiones que se puedan entender para avituallar un ejército que, como vamos a ver, tampoco es tan como nos cuentan las fuentes, ¿no? Las fuentes siempre te hablan de 100.000 millones, bueno, podemos hablar de miles de hombres, lo que pasa que en cada bando, claro, unos para enfatizar su victoria, pues elevan el número de combatientes enemigos, o los que pierden la batalla en este caso, hablan de miles y miles para, bueno, un poco para protegerse de la derrota, ¿no? Es decir, es que eran muchos más, ¿no? Entonces vamos a ver que no, y vamos a ver qué tipo de tropas participan, ¿no? Llegados a este momento, es muy importante porque se hace un llamamiento general al reino. Tenemos noticias de que se mandan mensajes y a todos los rincones del reino, no solo a las villas y ciudades fronterizas, que era lo normal, ¿no? Cuando había conflictos en la frontera, sino que se hace un llamamiento a todo el reino para hacer una concentración de tropas, que en este caso es en Toledo, ¿no? En este caso, en esta concentración de tropas, y las milicias, la gente de las villas, acuden en masa, no por la motivación que pueden tener las grandes élites, ¿no? Los caballeros, la nobleza. Claro, ¿qué significaba una cruzada? Una cruzada significaba el perdón de tus pecados. Si tú participabas en una cruzada, hubieras lo que hubieras hecho, ibas a sostener el perdón, ¿no? Eso es también una motivación que podemos entender también para las milicias. Después tenemos la gloria. Estar en los libros de historia, estar en las crónicas, ser reconocidos, tener prebendas, privilegios. Cuando estamos hablando de las milicias, eso se nos queda un poco más lejos, ¿no? También estaban por el botín. Una gran batalla, una gran campaña victoriosa también obtenía un botín, ¿no? Como vamos a ver, el botín también va a ser un aspecto que va a incomodar dentro de la cruzada, y vamos a ver cómo que todos conocemos, ¿no? Esta huida de ciertas tropas también se propicia por no poder saquear o por no obtener el botín que querían, aparte de otras cosas que también ya todos podemos conocer, ¿no? En este sentido se hace un llamamiento general, y las milicias acuden, las fuentes nos dicen que acuden en masa. Además, una de las pocas noticias que tenemos, informaciones que habla sobre la presencia de las milicias, y podemos decir que habla bien, es dentro de la crónica de Rebus Hispanae de Jiménez de Rada. Tiene unos párrafos en las que alaba a las milicias. Primero nos da información del avituallamiento, porque dice que llegan todas con víveres de avituallamiento para la campaña, que van fuertemente armados, habla que van, y después los halaga en su aspecto como combatientes, ¿no? Gente muy ducha en el arte de la guerra, gente que ágil, gente fuerte, gente que sabe de estas cuestiones. Entonces, digamos que nos da una idea de que cómo este llamamiento de leva, este llamamiento de concentración de tropas en Toledo, propicia que gentes de todo el reino vayan, bueno, en este caso las noticias que tenemos es bien pertrechados, y bueno, se los halaga. ¿Podemos entender que este halago es real o es para contentar? No, en principio no podemos saberlo, pero bueno, sí es verdad que es extraño que en estas crónicas muchas veces es muy raro encontrar estos halagos a las milicias, ¿no? Pues tenemos milicias que en teoría responden al poder, ¿no? Digamos, del rey, porque normalmente las villas suelen ser de poder real, pero ya sabemos que también hay villas de nobles o incluso religiosas, ¿no? Entonces, al final, las villas que se van uniendo a la cruzada se unen por lo que comentas, el espíritu de cruzada, o también por mandato de sus reyes. No, también por mandato, también tienen también el mandato de su señor natural, ¿no? Cuando hablamos de señor natural, no solo
nos fijamos en el rey, las villas, como dices, como bien dices, las villas de realengo, su señor natural es el rey, pero el señor natural de las villas de señorío es el señor. Por lo tanto, ellas también tienen unas obligaciones, como decíamos en el otro programa, ¿no? Las milicias hay de varios tipos. A ver, al final todas tienen unas obligaciones militares, ¿no? Pero en muchos conflictos civiles vamos a ver cómo villas que son de señorío se ponen al lado de su señor, no al lado del rey, ¿no? Porque ellos tienen el sistema de vasallaje con su señor. Entonces vamos a ver que en las Navas tenemos villas de realengo, tenemos villas señoriales que van con la hueste del señor, porque cuando se integran en la hueste, un señor lleva sus caballeros, lleva sus vasallos caballeros, lleva Ujú. su séquito, como todos sabemos, pero también lleva una serie de tropas que son de las villas, pero que se van a integrar en la hueste. Esto es uno de los temas de estudio más importantes. Es como la integración de estas tropas tan heterogéneas dentro de una gran hueste, porque la organización militar y la integración, incluso la cadena de mando, es un tema muy interesante para estudiar, ¿no? Porque estamos, como estamos siempre diciendo, ¿no? Las milicias son muy locales. Las milicias combaten con su vecino o van con el de al lado, pero tú imaginaros que nosotros vivimos en una villa y nos integramos en una hueste y de repente nos aparece un oficial que es del otro extremo y no, os voy a mandar. Pues no. Tiene una serie de oficiales. Uno de los temas más interesantes es ver cómo se organizaba y cómo era esa relación de mando, ¿no? Por eso, bueno, los adalíes, los alcaldes también, en este caso, en la hueste, hay sí mucha presencia de los alcaldes de las villas. Entonces sirven un poco de nexo de unión, ¿no? Pero bueno, es uno de los temas más interesantes. Como decías, las órdenes militares no solo son los monjes soldados, sino también en la península ibérica, y en este caso, bueno, en León y en Castilla, las órdenes militares, como hemos dicho ya varias veces, no tienen una labor tan militar como podemos pensar. Aquí son señores, ellos controlan un señorío porque realmente ellos son recaudadores de provisiones, de dinero, de equipo para mandar a Tierra Santa. Entonces, aquí en la península hay una serie de caballeros, como podemos estar pensando todo el mundo, ¿no? Templarios, etcétera, ¿no? Que digamos que es la orden que todo el mundo piensa. Pero realmente templarios, como nosotros los entendemos, o como muchas personas lo entienden, había muy pocos. Lo que se determina es que son señores, prácticamente son gestores, son comerciantes, son banqueros, ¿no? Entonces, bueno, pero cuando acuden a estas huestes, también van con su gente de a pie, con su gente de milicias, que tienen una obligación de servicio de armas junto con ellos, ¿no? Pues tenemos esas órdenes religiosas que mandan a su gente, tenemos a nobles que mandan a su gente y reyes que mandan a su gente, ¿no? Tengo aquí un orden de batalla un poco, bueno, que nos puede servir un poco para orientarnos, ¿no? De qué milicias pudieron combatir, ¿no? Y Sí, bueno, bueno, las fuentes, mira, por ejemplo, las milicias, las fuentes contemporáneas nos hablan de dos, solo nos ponen en el orden de batalla, nos ponen 2 o 3 milicias. Lo que pasa es que después, crónicas posteriores van aumentando, como la de los 20 reyes, nos van aumentando la presencia de esas milicias y tenemos más información porque estas crónicas posteriores nos van hablando de más, ¿no? A ver, tenemos clásicos, como se dice siempre, hay unos clásicos de milicias que están en todo, ¿no? Como son los de Ávila, los de Segovia, por ejemplo, mira, bueno, ahí ya también hay lazos familiares míos, las milicias de Béjar en Salamanca, tanto están en Alarcos como están en las Navas. Tenemos milicias de Cuenca, o sea, hay Salvatierra, Sepúlveda, y tenemos información de muchas milicias, ¿no? Como pueden ver ahí nuestros amigos con este orden de batalla. Si quieres comentar algo del orden de batalla. Si quieres, sí. podemos hablar un poco del antes del el previo, que es un tema muy interesante que poca gente a lo mejor
que no está muy especializada conoce, durante el recorrido hacia las Navas, bueno, como tenemos otros programas que hablan detenidamente de ello, ¿no? Ese recorrido con esos combates, llegamos bueno, a ese aspecto que todos conocemos, ¿no? De la escapada, ¿no? Digamos, no de la escapada, sino de la retirada de estas huestes ultramontanas que por conflictos con el rey, ¿no? Siempre en este aspecto, estas tropas, primero tenemos una parte un poco más, digamos, sentimental, podemos decir, ¿no? Que era como que el rey de Castilla se negaba a pasar por las armas a todos los musulmanes que capturaban, ¿no? Y después tenemos otra parte que es la que más cobra peso, ¿no? Que es también que el rey, esta gente quería cobrar su botín en esos momentos, entonces se sentían como una especie de engañados porque no tenían todo lo que se les había prometido, digamos, ¿no? Tanto de botín como de avituallamiento. Entonces, bueno, que querían saquear, cosa que el rey de Castilla no permitió. Entonces, bueno, propició un poco esta marcha, ¿no? También lo que decimos siempre, ¿no? La forma de combatir en la península no tiene nada que ver con la forma de combatir en el resto del occidente europeo, sobre todo en ese aspecto con el trato de los musulmanes, ¿no? Como decíamos, la frontera con Al-Ándalus, a ver, son los del otro lado de la frontera, pero es que, vamos a decir un poco más coloquial, para que nos entendamos todos, o sea, el Mohamed de enfrente es mi Mohamed, o sea, o mi tal, son mis vecinos, o sea, yo los saqueo una vez al año, ellos me saquean a mí, pero bueno, no dejan de ser mis vecinos, ¿no? Digamos que en el día a día el tema religioso está presente, pero que bueno, que no es tan importante, digamos, bueno, quiero que me entendáis, que eso, no, es una relación más, es una frontera permeable, como decimos, entonces, bueno, esas relaciones fronterizas, si no eres de la peninsular y fronterizo, pues tampoco las vas a entender. Entonces, bueno, esos conflictos son bastante habituales no solo en este caso, sino en otros también, de la presencia de combatientes, de caballeros fuera, que no son peninsulares, que no conocen, que no conocen el día a día de lo que es la frontera, ¿no? con Al-Ándalus. Y después, en esta marcha del ejército es muy importante, muy interesante, porque claro, es un ejército en marcha, estamos hablando, siempre se ha hablado, bueno, últimamente está bastante, bueno, hace unos años está bastante admitido que por los trabajos de Carlos Vara, del profesor Carlos Vara, y bueno, el profesor García Fis también asimila estos datos, Martín Avira Caber también asimila estos datos, y yo digo que más o menos los investigadores todos asumimos estos datos, que es que el ejército cruzado serían entre 12 y 15.000 hombres, ¿no? De ellos, 8.000 son peones. Esos 8.000 peones, pues podemos pensar que son tropas de milicia, pero después en el resto del ejército, de la caballería, un gran número de caballería, es la que comentábamos en otro programa, ¿no? La caballería villana, que es la caballería, digamos, no noble, que también participa en la batalla. Entonces estamos hablando que la gran masa de combatientes del ejército cruzado son gentes de milicia. No estamos, hay caballería pesada, hay caballería noble, vale, pero que es muy importante, claro. A ver, es ilógico vamos a pensar que un peón o un caballero villano va a tener la capacidad militar bélica de una caballería pesada o de un noble. Pero en este caso el número es mucho mayor de este tipo de tropas, ¿no? Por lo tanto, nos encontramos con que una masa de combatientes, no pensemos que un gran ejército de caballeros ahí, ¿no? Una masa mezclada de tipos de combatientes en la que, claro, el peso, digamos, las tropas de élite es la caballería pesada. Pero bueno, cuando hacen este recorrido, claro, estamos hablando de una hueste que está compuesta por gente de todos los sitios, incluso, bueno, gente extranjera, ¿no? Entonces, claro, podemos pensar, ¿y por dónde iban? ¿Conocían los caminos? ¿Sabían dónde podían acampar? ¿Dónde estaba el agua? Eso es un tema también muy interesante, nos da a pensar que es que había una red de, no sé, de espías o de exploradores previos
que se mandaron, ¿no? Para que se infiltraron y que, claro, era gente de la Tierra. Porque, a ver, cuando yo me quedo todavía hace poco en un congreso que estuvo, que además estuvo muy bien, que era, nada más, bueno, era multiépoca, no era solo medieval. Hablando del tema este de los espías, claro, nos decía un militar español, decía, bueno, es que la gente, claro, las películas, también tipo, vemos el cine, ¿no? Las películas, etcétera, pero los espías cuando se mandan son tienen que ser más parecidos físicamente al lugar donde van. Sí. Por ejemplo, en este caso era Tarifa, decía, aquí había, durante la Segunda Guerra Mundial, había espías de todos los países. Dice, había hasta japoneses. ¿Qué pasa? Pero, a ver, no te iban a mandar el inglés rubio, alto, ojos azules, no, te iban a mandar el inglés chato, moreno, que se integraba en la población española, ¿no? Pues en este caso, entendemos que tiene que haber una labor de espionaje y de exploración previa, que va en la vanguardia de la hueste, ¿no? O meses antes de la campaña, para decir, bueno, pues aquí tenemos agua cerca, aquí en este lecho podemos acampar, ese es un buen lugar para defender el campamento, etcétera. Entonces, esa labor se puede entender que la hace gente de la frontera, gente de las milicias, porque son los que conocen el territorio, son los que conocen los caminos que otros no conocen. Y ahí volvemos, si te das cuenta, recordarás, y nuestros oyentes también recordarán, que la noche antes aparece en todas las crónicas el mito, ¿no? El famoso mito del pastor, que es un mito que Ahí está, encontramos en las o San Isidro, Termópilas, claro, o San Isidro, San Isidro, Labrador, o el Cabeza de Vaca, que su descendiente, cada vez por cierto, el descendiente. aparece en mi libro. Aquí, Cabeza de Vaca Pues aparece mira, aquí. no es verdad que Sí, 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 pues, sí. si te das cuenta, el mito es ese mito, ¿no? Que, dice que lo encontramos desde la antigüedad, incluso, pues, posterior. Esa persona que aparece de la noche a la mañana, que es el que facilita, el que sabe el camino, el que tal. Bueno, ahí podemos entender que seguramente, había alguien que conocía el territorio perfectamente, lo que pasa que, bueno, que el mito, ese mito, bueno, queda grabado para todos, ¿no? Entonces siempre está, en esos problemas siempre de una hueste, ya no puedo pasar, estoy aquí bloqueado, siempre de la noche a la mañana aparece algo, ¿no? Que eso, bueno, pues aquí en las Navas también, ¿no? Pero podemos entender que podía ser alguien de la zona que conocía el terreno y entonces permitió ese avance, ¿no? Cuando llegamos a lo de las Navas, entendemos que, por ejemplo, los almohades no querían combatir porque Ujú. el terreno no les favorecía al principio, se vieron sorprendidos por este avance por las montañas del ejército cruzado, que también eso es, si no fuera España, fuera otro país, tendría una película. Ya no te digo tanto a lo mejor la batalla, también, la batalla por supuesto, sino ese recorrido, ese paso por las montañas, que estamos hablando de julio, allá abajo. Y estamos hablando de un julio en Andalucía, puede ser terrible. Entonces, estamos viendo cómo todo eso. Y después poner Ah, también, de cuando hecho, una hablamos de... cosa, el que quiera verlo, que vaya en julio al Museo de las Navas de Tolosa. Y bueno, se nota mejor Sí, temperatura por bueno, la sierra, la brisina que puede haber, pero bueno, sí, es poco agradable para uno del norte. sí, pues imagínate que nosotros estamos acostumbrados, estamos así, imagínate lo que sería en Con esas, armaduras. en esa época, que el clima no tiene nada que ver con el actual, o sea, los inviernos mucho más tórridos y los veranos, perdón, mucho más tórridos y los inviernos mucho más crudos. Pero bueno, pero como decimos siempre, esa gente no podemos compararla con nosotros porque es gente dura, o sea, es gente que era gente bajita, como decimos, pero dura, no sé, así muy duro. Entonces, todo toda esta marcha, también en la batalla, lógicamente, no tienen protagonismo, pero cuando hablamos de milicias, hablamos de combatientes, pero también hablamos de otros tipos de personajes que van con la milicia, que van con su mismo régimen jurídico, podemos decir, ¿no? De servicio de armas, pero que no tienen tenemos una parte que tienen protagonismo bélico, pero no combaten, y tenemos otra parte que no tiene nada que ver. Que pueden ser los herreros, los carpinteros, los
todo este tipo de oficios que acompañan a una hueste, porque da dinerín acompañar a la hueste, tienen clientes, tienen tal, eso, porque tienen una labor militar, tienen una labor de militar, podemos llamar entre comillas auxiliar, entre comillas, auxiliar, pero realmente el día de la batalla, el día no combaten, no son combatientes, pero sí son parte del engranaje bélico, porque tú necesitas un carpintero para las armas o para muchas cosas, necesitas un herrero, para tanto para el tema de armamento como para los caballos, etcétera, ¿no? Y después tenemos otra parte de combatir, de personas que van con las milicias, que ahí ya son gente que busca el negocio. Lo que vemos siempre, ¿no? De cuando hay grandes huestes que van desde prostitución. Eso te voy a decir yo, con Cayo Mario ya pasaba ya. Sí, a ver, es que al fin y al cabo lo que hablamos siempre, en la Edad Media es una, bueno, con todas las diferencias genealógicas, los romanos lo inventaron todo. O sea que eso. Entonces, digamos que la hueste medieval no difiere de lo que podría ser bueno, con ciertas diferencias, ¿no? Lógicamente, con una hueste o una legión, un ejército romano, ¿no? Y entonces nos encontramos con eso, ¿no? Con otros tipos de combatientes que acompañan, que son también de milicia, pertenecen también digamos, a la milicia, entenderme, forman parte de la milicia sin combatir, lógicamente, pero van con la hueste. Ya todos podemos visualizar, ¿no? Que cuando vemos una hueste, vemos una parte de combatientes, pero vemos una parte mucho más grande de gente que acompaña, familia, porque claro, una campaña militar es dinero. Es una forma de vida, es una forma económica de vida, ¿no? De subsistir. Entonces, bueno, encontramos también ese tipo de gentes, que son los que se quedan en el campamento cuando se hace la batalla y tal, y están allí a sus negocios. Después son los que también van a expoliar cuando se termina la batalla, si son los vencedores, como veremos posteriormente, ¿no? Entonces, nos encontramos en ese punto. También importante decir que se tiene calculado, el profesor Vara calculó y el profesor García Fiz, que con la hueste iban más de 18.000 animales para alimentar a la tropa, y esos animales iban en la retaguardia, pero iban también vigilados, entonces se entiende que esa vigilancia, una de las labores de milicias, como decíamos en el programa anterior, también de la milicia, de tu servicio de armas, es la de protección del ganado, ¿no? En sus territorios. Se hacían rotaciones de tiempo para proteger el ganado, ¿no? De todos, de la comunidad, ¿no? Entonces se entiende que esas 17.000 cabezas irían protegidas también por cierto tipo de gente que podemos interpretar de milicias. Además, las fuentes sí nos hablan del tipo de ganado, ¿no? Desde vacas, terneros, carneros, sí tenemos noticia del tipo de animal que se requisaba, bueno, por una parte lo llevaban las milicias para mantenerse durante el tiempo de 3 meses que tenían que mantenerse, que decían los fueros, ¿no? Aunque, bueno, en una campaña después era a costa del rey, ¿no? Quien tenía que hacer la manutención. Pero vemos qué tipo de animales eran los que se llevaban. Entonces vemos que también hay un tema de logística. A ver, no podemos decir que fuera muy avanzado, pero bueno, hay una cierta organización y lógicamente, como ya todos sabéis, el ejército medieval muchas veces subsistía de lo que rapiñaba día a día, de esquilmar el territorio por donde se movía, ¿no? Que eso también es muy importante. Pero bueno, cuando estamos hablando de este tipo de campañas que dan como resultado una batalla, pues bueno, se marcha ya con una serie de víveres, porque bueno, ya el factor sorpresa tampoco es tú no puedes esconder 15.000 o 20.000 personas adentrándose en tu territorio, o sea, es casi imposible. Es complicado. Es un poco. Entonces tenemos esa circunstancia, ¿no? Cuando llegamos al frente de batalla, ya al lunes de las Navas, vamos a encontrar que cuando, digamos, el Consejo Real de los Reyes se reúne,
y realiza, bueno, el orden de batalla. Vamos a encontrar varias cosas que son llamativas, ¿no? Por lo menos. Primero, en Alarcos, en la derrota de Alarcos, las milicias combaten todas juntas en una haz, o haces, como queréis decir, haces, o línea de batalla, o batalla, como queráis denominarlo, combaten juntas. Y en las navas vamos a ver cómo las separan. En los famosos 3 cuerpos de, digamos, 3 batallas que se forman, más la retaguardia, vamos a ver cómo las milicias no combaten juntas, sino que se van distribuyendo bajo el mando, que es algo que decía anteriormente, bajo el mando no solo de su señor o señores del reino, sino junto con reyes de otros territorios. Por ejemplo, vemos que hay milicias que van a estar bajo el mando del rey de Navarra, de Sancho. O vemos que va a haber milicias que van a estar bajo el mando del rey de Aragón. Entonces, ¿eso cómo se articula, no? Bueno, ahí podéis verlo, ¿no? Mira, por Cómo se ejemplo, si quieres, articula miro, en la vanguardia aragonesa Sí, estaban las milicias urbanas castellanas de Burgos, Carrión, Cuéllar, Sepúlveda y Talavera, bajo las órdenes de García Romeu. Después puedo ver que más abajo no hay ninguna. Ah, sí, aquí está. No, sí, en todo. no, aquí no hay más ya. Después en Caballeros, en la que estaría bajo. Esto sería bajo segundo. Espera un segundo. Los que están. Estos estarían bajo Pedro II de Aragón, al mando supremo de toda Sí. esta columna, ¿no? Después estarían los voluntarios leoneses y portugueses. Ahí Ujú. entrarían las milicias urbanas de Valladolid, Soria, Cuenca, Guadalajara, Almazán, Toledo y Medinacheli. Y esos estarían bajo las órdenes de Gonzalo Núñez de Lara y a su vez Alfonso VIII de Castilla. Y después Sí, en las columnas de la vanguardia de Navarra estarían las milicias urbanas castellanas de Ávila, los caballeros de Ávila, las milicias urbanas castellanas de Medina del Campo y Segovia, bajo las órdenes del García Almoráviz el Viejo, y ya estarían todas estas bajo Sancho VII de Navarra. Es decir, sí, después también todas, hay, por ejemplo, ya digo, hay noticias posteriores, de la milicia de Béjar o de otras localidades, ¿no? Podemos decir pero todo milicias que por ejemplo, castellanas, no había milicias aragonesas ni milicias no navarras. sé, la noticia que sí, por ejemplo, de Navarra, de Navarra fueron caballeros, pero bueno, ahí también falla porque el sistema de reclutamiento navarro no es igual que el castellano, es más, digamos, más garantista con el territorio. Es que ahora mismo, bueno, próximamente estoy terminando un artículo sobre las milicias navarras que se va a publicar, espero. Mm. Y ahí, por ejemplo, el sistema navarro es diferente. Es un sistema, digamos, que va evolucionando posteriormente a un sistema más francés, ¿no? De servicio de armas, de hombre de armas. Y, por ejemplo, las milicias navarras, digamos que son más, podemos entenderlas un poco más policía, ¿no? Sí se movilizan en caso de ataque al territorio, sí tienen una presencia en la policial, podemos decir, contra malhechores y bandidos en Navarra o en las fronteras navarras, pero fuera del territorio es muy, tenía que ser algo muy, muy, muy esporádico que participara. Y las aragonesas son más parecidas a las castellanas, pero bueno, digamos que las noticias que tenemos, claro, volvemos a lo de antes, las noticias que tenemos son para las élites. Si Mm. hubo milicias aragonesas, pues no podemos decir que ni que sí ni que no, aunque bueno, se suele decir que no tenían presencia, porque no tenemos información que nos avale, ¿no? Que pudieran, en gran número, no quiere decir que a lo mejor hubiera presencia más escasa, ¿no? Pero en cambio, mira, como acabas de decir, ¿no? Las castellanas, a ver, ¿cómo le dices a una milicia de Castilla que le va a mandar el rey de Navarra? O que le va cualquiera de las que tenemos ahí en el listado, a ver, es por ejemplo, si vamos nosotros, que vamos, no sé,
pongo nosotros ejemplo, ¿no? Vamos a la milicia de Asturias y nos dicen que nos va a mandar un príncipe o un oficial, no sé, alemán, por ejemplo. ¿Qué tal? Que, bueno, para una batalla que no lo conocemos de nada, diríamos, ¿por qué? Si no lo conocemos, ¿no? Ya te digo que, que es un tema muy, muy interesante y sobre todo cómo se integraban este tipo de tropas en estos contingentes. Cuando hablamos de estos contingentes, que claro, tampoco especifica, lógicamente no especifica si son peones, si es caballería, el número de peones, el número de caballería, ¿no? Pero bueno, entendemos que una gran parte serían peones por el número de combatientes de infantería a pie que había, y otra parte de la caballería villana, que ya sabemos que es una caballería mucho más rápida, mucho más ligera, más de hostigar, ¿no? Pero bueno, es llamativo como en la batalla se hace esta división. El motivo, podemos pensar porque en Alarco salió mal, porque podemos pensar porque no se fiaban mucho de ellas, podemos Mm. pensar porque su ánimo de combatiente no es el mejor y es mejor separarlas para que no cunda el pánico entre todas. Es mejor separarlas para También. tenerlas más atadas y que controlarlas mejor. Están separadas así porque el orden de batalla y lo que se trató en el consejo, la estrategia que se iba a tener, así lo requería. Y estamos nosotros a lo mejor hablando cosas sin saberlo y a lo mejor era el orden de batalla que se requería. Después, cuando hablamos de estas milicias que nos aparecen, todas combaten igual, todas tienen la misma capacidad militar. ¿Cuántos hombres se la integran? ¿Quién les manda? Esas son preguntas que tenemos que respondernos, ¿no? Claro, conocemos bastante, o bueno, conocemos a fondos lo que es la caballería, pero en este aspecto estamos verdaderamente un poco más ciegos, ¿no? Porque muchos son conjeturas, son hipótesis, porque no tenemos pruebas documentales, ¿no? O pruebas, fuentes documentales, fuentes escritas que nos puedan decir. Después tenemos esta parte arqueológica que sí me gustaría reseñar, ¿no? En las Navas hay un proyecto bastante interesante, muy interesante, de excavar, ¿no? De hacer una excavación seria, porque en las Navas, como decíamos anteriormente, la problemática que hay es que es una batalla que a nivel arqueológico, pues como se ha considerado, pues se considera tabú, ¿no? Hablar de ciertos temas, como decías anteriormente, pues digamos que no tiene el gran estudio que se merece, no lo tiene hecho, no lo tiene realizado. Por lo tanto, ahora se lleva unas campañas con un proyecto de yacimiento, bueno, de excavación bastante importante, en la que ahí está involucrado gente muy importante y instituciones muy importantes. Por ejemplo, bueno, todos conocemos Despertaferro, pues está también en este proyecto. Está en otro proyecto que se está sobre la batalla de Guadalete, que está nuestro amigo José Sotochica también involucrado en él. Está también, bueno, mi gran amigo David Gallego con Jesús Molero también están en ese proyecto. Pero, por ejemplo, el de las Navas y Alarcos también, que Alarcos sí tiene un poco más de trayectoria, son campos de batallas que no están realmente estudiados como se merecía. Y ahora hay este proyecto que pretende dar mucha luz. ¿Con eso qué nos dice? Que la arqueología de campos de batallas medievales en los últimos años, gracias a estos profesionales, está teniendo un auge, estamos teniendo mucha información que antes desconocíamos. Me remito otra vez a David Gallego, Jesús Molero, que han presentado hace poco el trabajo que están haciendo en UCLES, sobre tanto como sede principal de la Orden de Santiago, pero también con referente al campo de batalla de UCLES. Y nos están dando grandes noticias, ¿no? Entonces, las Navas, una de las cosas es ese olvido, podemos decir, o esa falta de interés en ponerlo en valor, ¿no? Lo que significó las Navas, ¿no? Y con estos trabajos lo que nos da información sobre el tipo de armamento,
Aunque bueno, en un campo de batalla medieval lo que más puedes encontrar son los virotes de ballesta, las puntas de flecha, trozos de herradura o si tienes mucha suerte también algo de defensa, ¿no? Algo de equipo de alguna armadura, bueno, alguna cota de malla, alguna cosa, tal, algún trozo de yelmo. Y bueno, y puedes encontrar, por ejemplo, una de las cuestiones es encontrar las fosas donde se enterraron a los muertos, ¿no? De uno y de otro bando. Entendemos que, bueno, como se dice habitualmente, ¿no? Si el que muere en la batalla es un personaje importante, se lo suelen llevar pues, de trasladar el cuerpo. Cuando son gente villana, son gente de baja stop, son fosas comunes, los entierran allí y ya no te digo si son enemigos, ya. Entonces, esas son informaciones muy importantes para tener, ¿no? Entonces nos encontramos con este orden de batalla y nos encontramos, bueno, los dos ejércitos ya formados con estas milicias en esas posiciones de combate. Y bueno, todos, bueno, tenemos ahí el orden de cómo fue la evolución de la batalla, ¿no? La formación de los ejércitos. Sí me gustaría hacer un apunte que tú comentabas también que tenías por ahí el orden de batalla almohade, que una de las grandes diferencias que hay entre el ejército cristiano y el ejército almohade en este caso es que y es una cuestión que siempre ha aparecido en todas las crónicas musulmanas, tanto almohávides primero y después, bueno, todos los pueblos norteafricanos que estuvieron en la península posteriormente, es que este servicio de milicias o este ardor, digamos, entre comillas, guerrero también por el botín de las milicias, en la parte andalusí no la había, porque no debemos de olvidar que todos estos pueblos norteafricanos tomaban el control de Al-Ándalus, pero la población de Al-Ándalus provenía, su origen es una población hispanogoda, si quieres decir, o visigoda, convertido. que por lo tanto no tenían ese tampoco espíritu guerrero, ¿no? Ardor guerrero de las milicias. No encontramos en Al-Ándalus, no encontramos nada parecido a que sea un servicio de armas como las milicias podemos en los reinos cristianos. No ocurre eso. Entonces estamos hablando de ejércitos que vienen del norte de África, que se instalan en Al-Ándalus, toman el control, pero a la hora de convocar una hueste, la presencia andalusí, si la hay, claro que la hay, pero no es ni de la importancia, ni tiene tampoco el valor militar que pueda tener en que las milicias cristianas, ya con todas las salvaguardas que decimos, no lo tienen. Entonces, aquí en las Navas sí encontramos presencia de tropas andalusíes, las cuales vamos a ver cómo las crónicas musulmanas les echan la culpa de la derrota. De esas tropas, porque claro, no van a echar la culpa a las élites musulmanas en este caso, ¿no? O a Mar Molín, ni le van a echar la culpa a los grandes dirigentes, ¿no? O cabecillas cabezas del ejército, ¿no? Entonces también le echa al poco espíritu combativo y de las tropas musulmanas, ¿no? Pero, bueno, si nos vamos ya al lado cristiano, tenemos ahí el inicio de la batalla. Creo que no sé si lo habrás recibido, que te había mandado la evolución de la batalla. Ahí voy, tengo todos los gráficos, sí. Sí. Empezamos. Sí, empezamos, para que veas. Bueno. Sí, bueno, te lo mando así.
Aquí tenemos un poco el orden de batalla, que hay que recordar que esto era casi cuesta arriba, ¿no? Un poco, ¿no? Esto, Sí, sí, estuve en el campo de batalla que está lleno de pinos, pero sí, eso está igual todo lleno de pinos para que se hagan nuestros oyentes, nuestros amigos, se voy a hagan un buscarlo, poco porque creo que tengo yo el lugar. Pero tú si sigue no tengo hablando. yo también una, tengo yo una que tal. Si tienes tú, vamos Sí, a estoy buscando, ver. sí, sí. Tú sigue Sí. hablando. Bueno, pues el campo de batalla, lo que se llama la mesa del rey, que sería donde estaba el campamento cristiano, las fuentes cristianas nos dicen, para que veáis cómo todo cobra un poco de sentido todo, sabían cuándo los musulmanes querían entablar batalla campal, cuando oían, por ejemplo, las crónicas sí nos hablan de un fuerte ruido de trompetas y tambores, cuando los musulmanes empezaban con las trompetas y los tambores, y la infantería formaba, los cristianos entendían que se quería entablar batalla campal, que era la forma de posicionamiento de las huestes musulmanas para el campo de batalla, ¿no? Las fuentes sí, todas las fuentes, desde Jiménez de Rada hasta Amarillo Arnaldo Malarico, que es un monje que viene del sur de Francia, que mantiene después correspondencia con el obispo de Narbona, como el propio Alfonso VIII, como López de Haro, todos en sus crónicas, en las informaciones que tenemos sobre la batalla, hablan todos del estruendo de los tambores y de las trompetas musulmanas a la hora de formar y durante la batalla. Como podéis ver, podemos, para que os deis una cuenta, los dos ejércitos están como en dos montañas, dos colinas, y bajan a una especie de valle, ¿no? Que, como podéis observar. Actualmente, en su momento, este valle, que también es uno de la problemática que hay ahora para el estudio de la batalla, se plantó de pinos. Por lo tanto, lo que sería el centro de la batalla, o lo que se cree que es el centro de la batalla, porque ahí podemos hablar también de otro debate, ¿no? Sobre si realmente es ahí la batalla. En ese centro de batalla es donde se desarrolla la parte principal, ¿no? Como podéis ver en el mapa, las vanguardias van al encuentro para chocar, ¿no? Esas primeras haces van en vanguardia, ¿no? En ese Mira, lo momento, tengo el campo, ¿eh? Ahí. sí, A ver, un segundito. sí, así, mira, para que visualizar un poco. Lo voy a poner con sonido porque hablo. Vale. Oye, tienes que hacerte publicidad también, oye. A ver, a mi viso. En el campo de batalla más importante de la Edad Media en la península ibérica, y también podemos decir casi que en Europa. Estoy en las Navas de Tolosa. Justo a mi espalda, esta colina que veis aquí es donde estaba el palenque de Miramamolín. Ahí estaba encadenada su guardia negra, esperando que los tres reyes cargasen contra él. ¿Por dónde venían? Pues por aquí. Seguidme. Vamos a ver esta zona detrás de mí. Aquí atrás no se puede ver porque los actuales árboles tapan la mesa del rey, pero allí estaba el campamento cristiano. Tras pasar las montañas, llegaron ahí, se asentaron en espera del momento decisivo. Ya os lo conté en Velum Artis y ahora mismo me dirijo al Museo de Interpretación de la Batalla de la... Hola, amantes de la historia, estoy pisando Bueno, historia ahí de lo verdad. visteis, Sí. cómo es el campo de batalla. Quitar todos los pinos. Claro, es decir, en su momento plantaron los pinos y, bueno, para que te vea yo un poco la dejadez, ¿no? A nadie, podemos pensar que a nadie se le ocurre en un campo de batalla tan importante plantar un bosque, o sea, pinos. Hombre, a ver, todo el mundo podía plantar un pino ahí, pero no de esos. Sí, pues podrían, así vemos un poco cómo está lo del campo de batalla, ¿no? Entonces, nos encontramos con este primer choque, ¿no? De las vanguardias, en la que, bueno, lo que encontramos es un hostigamiento de la caballería musulmana hacia la vanguardia
cristiana, que a su vez manda un contraataque de caballería ligera, podemos entender que pues, son tropas de milicia, para rechazar este ataque un poco más digamos, de hostigamiento, ¿no? de las tropas musulmanas, ¿no? Y con poco a poco estas vanguardias se van acercando hasta que, bueno, encontramos que se encuentran, ¿no? en cuerpo a cuerpo, hostigando, bueno, empezando una gran lucha de tanto los dos flancos como en la parte central, ¿no? de la batalla. En este momento, la confusión, os podéis imaginar lo que es una batalla medieval, ¿no? Cuerpo a cuerpo, ballestas, arcos, lanzas, combate a espada, combate o sea, cada uno con lo que tipo de tropa que lleva su armamento. Y la confusión es tanto, las líneas se entremezclan tanto que es difícil saber el resultado. También una de las cuestiones que siempre tratamos es que, a ver, la forma de vestir de unos y de otros tampoco difería mucho. O sea, vosotros podemos tener una imagen de un caballero andalusí y un caballero cristiano y no hay esas imágenes de diferencia. No, claro, eso hace cimitarra y todas esas cosas, olvidarlo. Sí, todo eso ¿no? Sería mucho más incluso físicamente podría ser más. No, claro, si dan de origen, claro. Tontos del mismo origen, ¿no? Que por eso una de las cuestiones ahora cuando se dice España estuvo 18 siglos porque sangre árabe, musulmana o árabe, bueno, árabe, sangre musulmana, no árabe, porque encima dicen árabe, musulmana y tal, no sé qué. No, porque la población civil de Al-Ándalus, sus orígenes eran hispano-romanos y después visigodos. Pues bueno, como podéis ver, se avanza, ¿no? Se produce el choque y podéis ver en la imagen cómo encontramos la posición de las milicias, ¿no? De ciertas milicias en el campo de batalla, ¿no? Tanto en los flancos como en el lado derecho, ¿no? En este momento de la batalla tenemos un momento álgido en el que las fuerzas cristianas empiezan a flaquear un poco, ¿no? Está todavía la batalla en su cenit, no sabemos el resultado de la misma, pero los cronistas nos dan noticia de que empieza a flaquear la línea de combate, la principal cristiana. Casualmente, y digo entre comillas, casualmente, todos hablan de los villanos de Castilla, las gentes de las villas, o sea, un poco diciendo, bueno, casi nos hacen perder la batalla estas gentes, ¿no? Tanto Jiménez de Rada habla de las gentes de Castilla, otras fuentes hablan de las gentes de las villas, ¿no? Entendemos que son las gentes de milicias, que son las que empiezan a abandonar la línea de combate y es después, si puedes pasar si tienes la siguiente, porque así lo vemos mejor en... Bueno, en este momento, mira, esta imagen viene muy bien porque en eso sería el choque principal, ¿no? más intenso. En este momento, lo que nos dicen las crónicas, las fuentes, es que cierta gente de milicias abandonaría, se retiraría, lo que provoca, a su vez, un hecho muy importante, que es que la caballería almohade rompe las filas y va a perseguirles. Por lo tanto, también, y tropa también almohade va como a perseguirles, por lo tanto, rompen la línea musulmana, pensando ya de que todo el ejército cristiano se iba a ir en retirada, iba a huir. ¿Qué ocurre? Ahí encontramos la famosa carga de Alfonso VIII con Jiménez de Rada y López de Haro, y Lara, perdón, y también Lara, en la que están esas famosas palabras, ¿no? que le dice el rey a Jiménez de Rada,
hasta aquí ha llegado la hora de morir por Dios, que Dios nos salve, que sea lo que Dios quiera, más o menos, ¿no? Son las palabras que utiliza, ¿no? Un poco como una carga a la desesperada, ¿no? Pues esta carga, esta huida no sabemos si son de milicias, podemos pensar que sí está hablando de infantería, podemos pensar, ¿no? O esta retirada, esta huida, a su vez propicia una oportunidad para esta carga, ya que las líneas, como decíamos, las líneas musulmanas se deshacen un poco, ¿no? Rompen la formación. Entonces, esta carga lo que hace es ayudar a romper definitivamente el ánimo de las tropas musulmanas, porque no es lo mismo cargar contra una línea férrea, una línea Sí, por supuesto. de fila cerrada, ¿no? Combatir a caballería dispersa o infantería que va en grupos persiguiendo a otros. Es mucho más fácil acabar con ellos, ¿no? Entonces, esta carga también, además estamos hablando de una carga de caballería, o sea, caballería pesada, y con caballería también podemos entender caballería villana, pero bueno, con una carga de caballería pesada que es muy difícil de parar, ¿no? Un caballo cargando y el caballero es muy difícil, es casi imposible por una persona que está en un peón, si está solo o grupos, ¿no? Entonces, eso rompe las formaciones musulmanas y propicia la retirada, ¿no? De las tropas. Es ahí donde las crónicas musulmanas, a su vez, echan la culpa a que son los andalusis los que se retiran, los que huyen, los llaman cobardes. Son los que huyen y dejan grandes huecos en las líneas para que los cristianos puedan entrar, ¿no? Entonces, ahí ya se produce una gran desbandada de tropas musulmanas, que a su vez llegamos ya al punto también casi más conocido también de la batalla, ¿no? Que es la defensa del palenque musulmán, ¿no? Lo que decía anteriormente Francisco, ¿no? Lo que decía Frank, de la guardia, todos ahí unidos para defender a su señor. En ese momento, Miramolín ya percibía la derrota y los oficiales también, incluso familiares, percibían la derrota y empiezan también a retirarse tropas que estaban de guardia en el palenque, ¿no? Empiezan en el campamento musulmán. Ahí se produce lo que es la última carga de la batalla, que, como podéis ver, se realiza tanto de frente como por los flancos, ¿no? Por los flancos. También podéis ver ahí las imágenes, esas milicias también que participaron, esas tropas de milicias que participaron en el ataque final. Por lo tanto, estas tropas que participaron en el ataque final se habían rehecho de esa huida o no habían huido, habían estado combatiendo hasta el final, ¿no? Entonces, vemos cómo es ese ataque final en los últimos episodios de la batalla, como vemos cómo se rompen definitivamente todas las líneas y después, bueno, este mito de las cadenas, cada uno, esto es como la conquista de Sevilla, ¿no? Cada uno se atribuye, ¿no? El hecho de, bueno, pues Sancho de Navarra, bueno, el escudo actual de Navarra tiene las cadenas, ¿no? Que en recuerdo de las navas, se rompe. Bueno, otros dicen que esas cadenas puede que sean de un tipo de armadura, de escudos que había antes, ¿no? Con ciertas protecciones, que era previo. Porque bueno, eso Sí. ahora hay teorías para todo, ¿no? Sí, hay un poco, bueno, lo que dice sí es que, bueno, que esta guardia son esclavos, no dejan de ser esclavos, y por lo tanto, bueno, que estaban, lo normal siempre se dijo, más que a lo mejor cadenas, que estaban como sujetos a una serie de para que no pudieran De escapar, palos, sí, ¿no? sí, sí. Palos, cadenas, puede ser. Si, por ejemplo, una de las partes musulmanas que es al principio de la batalla también, que son son una especie de voluntarios religiosos, ¿no? Que son los voluntarios de Alá, que esos son carne de cañón. Esos son gente de Al-Ándalus que son fanáticos religiosos. Entonces, a esos no tienen un valor militar. Tenían una gran masa Carne de de cañón. combatientes. Carne Sí, de virote. de virote, sí. Era gente que era como una masa tal para desgastar al enemigo, pero bueno, que no tenían ningún tipo de valor militar, ¿no? Llegado a este momento, bueno, el último ataque, la última presión cristiana sobre el campamento musulmán
lo que hace es la retirada, la desbandada, y es aquí donde se produce, como siempre hablamos, tanto en las batallas medievales como también en tu época romana, ¿no? Sí, la mayor parte de las pérdidas, sí. La mayor parte de las bajas se producen en la desbandada porque son masacrados en la huida, ¿no? Encontramos cómo esta huida produce una gran cantidad de bajas y después, cuando ya llega la tarde-noche, las crónicas nos hablan que empieza el recuento de los muertos, bueno, más que el recuento de los muertos, empieza el saqueo. Empieza el saqueo. Entonces, la presión con Alfonso VIII es tanta de que la gente le pide su botín, su saqueo, que el mismo rey, incluso que ya lo había hecho con los transmontanos antes de que se fueran, renunciaba a su parte del botín, primero a los transmontanos en aquel momento para que no se fueran, pero esta vez también para contentar a sus soldados, ¿no? A la hueste. Entonces se produce el pillaje. Incluso Jiménez de Rada nos habla de que al llegar la noche, gran multitud de gente de todo tipo, la famosa gente que acompaña a la hueste, baja del campamento para el campo de batalla y va a esquilmar a los muertos, a terminar con los heridos, para conseguir el mayor botín que pudiera. También nos cuenta que había orden de que el botín se recogiera y se guardara, como se hacía habitualmente, se cogiera y se guardara todo junto para después hacer la almodera, ¿no? Que es la subasta y la entrega de botín. Pero bueno, debió ser todo el mundo allí a rapiñar lo que pudiera. Lógicamente, si hablamos de prisioneros de cierta alcurnia, de prisioneros de cierta nobleza, lógicamente después serán para los caballeros, la nobleza, que después acaba un rédito económico, ¿no? por sus rescates, ¿no? Pero digamos que después del anochecer, del atardecer, es cuando se produce la mayor parte de mortandad y donde vemos cómo la batalla al final causa grandes estragos, ¿no? Tanto en la batalla como también posteriormente. Podemos pensar que posteriormente hubo mucho más. Después de las Navas, bueno, sabemos que sigue la campaña, se intenta tomar ciertos castillos, se afianza la frontera se afianza la frontera con el sur, con Andalucía, lo que permitirá después, no a Alfonso VIII, sino a Fernando III, comenzar la conquista de Andalucía, ¿no? Pero digamos que las Navas... esto es un debate que tengo siempre con nuestro amigo Otazu, con Francisco de Otazu. Siempre Sí, sí. tenemos este Un debate. saludo, si escucha el programa. Porque él siempre, cuando habla de las Navas, habla como de una gran batalla decisiva, ¿no? Yo lo pongo siempre con matices. Digo, es una batalla decisiva, pero con matices. Con las Navas no se terminó la Reconquista, ni fue, digamos que para las Navas fue decisiva porque estabilizó la frontera de lo que podemos llamar la frontera del Tajo o todo lo que se había perdido de Alarcos. Sí propició que Al-Ándalus quedara muy debilitada y que ya incursiones de gran escala como hubo cuando con Alarcos o anterior ya no se pudieran realizar, pero realmente no estamos hablando, siempre le pongo el mismo ejemplo, no estamos hablando de Waterloo. Cuando Waterloo se pierde la batalla de Napoleón, pero digamos, el reinado de Napoleón o la época napoleónica terminó con Waterloo. Fue una batalla que sí decidió, ¿no? Pero las Navas sí decidió, es una batalla que sí es muy importante, sí es decisiva, pero no es una decisiva. De las Navas hasta terminar la Reconquista pasaron siglos. O sea, es decisiva para su contexto, pero no es una batalla decisiva, digamos, en términos de, bueno, terminó la Reconquista ahí, ¿no? Pero bueno, sí es decisiva. A ver si me queréis entender lo que quería decir. Sí, sí, que no cambió la historia completamente, pero sí ayudó a cambiarla. Estabilizó, permitió a los reinos cristianos, etcétera, ¿no? Entonces, para ir terminando, podemos decir que la presencia de las milicias es muy importante en la batalla. Yo creo que no está reflejada, no conocemos todo lo que fue, porque en el campo de batalla no sabemos esas pequeñas batallas que hay dentro de la gran batalla, ¿no?
cómo se pudo desarrollar, cuál fue la importancia. Lo que sí conocemos es lo que nos cuentan, que es que hubo una posible desbandada y que Alfonso VIII, pero bueno, ahí volvemos un poco. O sea, la gente, el pueblo se va, pero el rey aparece como salvador, ¿no? También, ahí tenemos también una imagen de un monarca, ¿no? Claro, realmente lo que quiere hacer es que el monarca es lo más importante, ¿no? El monarca fue el que salvó, El el protagonista. monarca fue el gran estratega de la batalla. Y, por ejemplo, si tenemos cartas posteriores a Blanca de Navarra, de Berenguela, en las que cuenta que su padre, que Alfonso VIII, fue el gran salvador de la batalla, fue el gran artífice, fue el gran el estratega, todo. O sea, es como, claro, alabar al rey, que bueno, lógicamente en la Edad Media los reyes avalaban su reinado con grandes victorias militares y, claro, por poco que hubiera hecho, hubiera sido el gran aval. Yo, por ejemplo, en este momento me acuerdo del programa que estabais haciendo, que creo que habéis prometido hacer uno completo de todas, que a mí me parece me entretiene, la verdad. El de Roma, uno que estás haciendo, que hiciste de Roma, sobre las guerras civiles de Roma. Vale, tengo que unirlos todos, sí. En agosto, que no voy a hacer muchos programas, no, casi ninguno, salvo algo de actualidad, en datos libres uniré varias series, sí, toca hacerlo. Pues este de esta serie, cuando hablasteis de la guerra la guerra civil entre Marco Antonio, Augusto, etcétera, siempre decís que eso, que Augusto participó en una batalla que encima estuvo como medio mal o algo así, creo recordar que comentasteis, y que después que no volvió a dirigir un ejército, pero en cambio él se lleva todas las victorias, ¿no? Sin participar. Entonces, porque es el cerebro detrás del verdadero protagonista, no Agripa. Sí. Claro, por ejemplo, sí me acuerdo que Marco Antonio era un luchador nato, una bestia de la guerra. En cambio, el otro era más pensante, pero bueno, al fin, se lleva como, en este caso también, ¿no? Digamos, los reyes participan. Por ejemplo, una de las cosas que se achaca siempre a Felipe II es que no era como los reyes anteriores que comandaban los ejércitos. Felipe II se quedaba en Escorial y movía las piezas a partir de un momento. Entonces, era una de las cosas que se le achacaba, ¿no? Que sus detractores, ¿no? Que no era un Austria que iba a la cabeza del ejército, ¿no? Sí. Pues bueno, en este caso, los reyes, cada rey, por ejemplo, en Aragón, con Pedro y Sancho en Navarra, es como las grandes victorias, ¿no? Que hay. Entonces, bueno, la participación de las milicias en las navas, bueno, podemos, cuando pueden mandar en comentarios o más preguntas, podemos responder más en concreto y mandar incluso más datos de lo que nos dicen las fuentes. Eso haremos. Y haremos. Pues José Luis, muchas gracias por este programa. La gente, como no estamos en directo, que nos haga preguntas en el cajetín de comentarios y José Luis estará ahí atento a responder y también que vean los demás programas con José Luis, que no solo son de la Edad Media, sino también de la Primera Guerra Mundial, que volveremos algún día a ese campo de batalla de Galípoli u otros escenarios que sé que te gusta mucho. Pues José Luis, muchas gracias y si quieres decirnos algo como despedida final. Nada, como siempre, daros las gracias por participar en el programa. Seguiremos con más programas y dar las gracias a nuestros amigos que sigan no solo los programas que pueda realizar yo, sino todos los que se realizan, que hay series muy entretenidas, muy divulgativas, que nos hacen conocer cosas que desconocemos y después, bueno, también esta parte de actualidad que estáis al quite, con todo lo que ocurre ahora, que bueno, viendo lo que hay, que no dais abasto, porque cada día hay una cosa nueva y entonces, bueno, animaros a que sigáis el canal y particularmente me gusta más el podcast porque lo voy escuchando y no tengo, por ejemplo, en YouTube, bueno, siempre hay mapas, siempre hay cosas que tienes que ver, pero bueno, sobre todo a mí particularmente me gusta el podcast y animaros que lo sigáis viendo. Pues muchas gracias, José Luis, y gracias a los que nos estén viendo en diferido esta vez o en el estreno y espero que os haya gustado el programa y si es así, ya sabéis, dar a me gusta, dejar un comentario, compartir y también, si sois nuevos, suscribiros a Bellum Artis, Historia Militar, el lugar de encuentro para los apasionados de la historia. Estamos cerca de los 100.000,
pronto llegaremos a esa cifra, que espero os llene de ilusión como a mí cuando empecé este espacio para hablar de historia en profundidad, hablar de historia con mayúsculas, y yo creo que va a ser un sueño hecho realidad para muchos belungarteros que comenzaron al principio. José Luis es uno de los primeros casi que estaban ahí ya haciendo programas conmigo en formato podcast. Pues muchas gracias a todos, especialmente a los seguidores habituales, a los belungarteros, a los administradores y, como no, a los invitados y amigos que vienen aquí a contarnos la historia con mayúsculas. Gracias a todos y hasta la próxima oportunidad. Por cierto, podéis invitar a un café o haceros mecenas en los sistemas de micromecenazgo. Gracias a todos y hasta la próxima. Hola amigos de la historia militar. Si os ha gustado este contenido, por favor apoyadnos en iVoox, YouTube o Patreon. Recordad que Bellum Artis es vuestro canal de historia militar y trabajamos para daros los mejores contenidos. Muchas gracias a todos, y hasta la próxima. Y no os olvidéis de dar a me gusta y compartir.